estamos en el aire. Una alegría esto de estos espacios que nos hemos inventado de salir en el hall del Sacude. Es una radio particular. Nosotros, bueno, tenemos que lidiar con algunas cosas en particular, que es que la gente entra y sale, pero ese es un poco el sentido de hacer radio acá. Que la radio baje, que se vea, que la gente que pase de repente se pare a escuchar, que nos haga un comentario, que pueda participar. Pasen, bienvenidas. Intercambiar libremente. Hoy tenemos visitantes de Porto Alegre que nos visitan. Les está contando muy rapidito qué es el Sacude. Les pedimos que participen también en el programa. Hoy, el programa de hoy, le pusimos un nombre anoche, creo que fue, con Alba, ¿no? Sí. Que se llama Trabajadoras Textiles que hacen historias. Porque, bueno, estas salidas desde Hall tienen un tema cada vez, y el de hoy es el de las trabajadoras textiles. Esto surgió porque, bueno, como saben, quienes nos están escuchando, seguramente quienes conocen este barrio desde hace mucho tiempo, la industria textil acá en el barrio fue bien importante, ¿no? Había varias fábricas textiles. Ahora Lucy, que fue trabajadora de una de esas fábricas y también líder sindical de esa fábrica, dirigente sindical, nos va a estar contando un poco cómo era eso y cuáles eran esas fábricas que había aquí. Pero ¿por qué esto de que hacen historias y con qué vamos a empezar hoy? Resulta que Alba, que ustedes también conocen, Albita, que participa desde el taller literario y participa desde muchos lugares, pero además participa de la radio y escribió un texto a propósito de un ejercicio que le propuso el tallerista del taller literario cuando participando activamente en el taller. Me lo contó el otro día de qué iba ese relato y yo le dije, ¿por qué no aprovechamos, invitamos a Lucy y conversamos sobre cómo fue ese momento para las mujeres, ¿no? Ese momento especialmente porque había muchas fábricas textiles, hay varios dirigentes sindicales también que son parte de Sacude hoy, pero poco hablamos a veces de cómo era para las mujeres ese rol, ¿no? En unos años en donde ser trabajadora textil me imagino que tendría sus dificultades adicionales a los hombres como las hay siempre. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a arrancar con este relato. Ahí van a entender qué tiene que ver el relato de Alba con las trabajadoras textiles. Y después abrimos la conversación, como siempre. Todas las personas que nos están escuchando, que van pasando por Sacude, intervienen, preguntan lo que quieren, comentan. Es una fonoplatea, acá todos podemos participar e intercambiar. Para eso lo hacemos aquí en el hall. Y después también las compañeras que vienen de Porto Alegre, está bueno especialmente que pregunten e intercambien. Así que, bueno, primero Alba nos va a contar su texto. ¿Cómo surgió? Bueno, surgió por un comentario que yo hice en el taller literario de que no había leído nada del escritor y poeta César Vallejo. Entonces quedó ahí, dije eso y nada más. Pero un día me mandó un deber, tomando un café con Vallejo. Vallejo murió en 1938. Y cuando escribía más o menos 1920, 1922. Así que tenía que ubicarme para tomar un café con él en esa época. Así que creé el personaje que soy acá. Lo que él me mandó fue tomando un café con Vallejo. Ahí es que nace, en el comienzo de este relato que hago yo, que ese personaje no era la vecina acá porque la vecina de acá vive ahora. Tenía que crear un personaje de esa época y el personaje, no sé si porque acá había muchas fábricas textiles o por qué, lo comencé con operarias textiles y lo empecé así. De las cenizas de la tragedia ocurrida en una textil de Nueva York, donde murieron más de 120 mujeres, se creó en el mundo un compromiso y toma de conciencia en la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades. Nacía
el MMTU, Movimiento de Mujeres Trabajadoras Uruguayas. Como integrante, allí estaba compartiendo un encuentro con mujeres peruanas en la ciudad de Lima. Después de 3 días de charlas, intercambio de ideas y proyectos, surgió la necesidad de conocernos más fraternalmente, brindándome la oportunidad de conocer más su ciudad. Después de visitar hermosos lugares, dije que era un gran sueño conocer al escritor César Vallejo, ya que era muy admiradora de su poesía. Contrario a lo que suponía, no fue difícil, ya que alguien del grupo pudo establecer el contacto. Allí, en el salón de aquella antigua casa, estábamos sentados frente a frente, tomando un café. En las presentaciones cada uno habló de su pueblo. Me habló de los indígenas, mineros explotados, de una sociedad patriarcal, machista, una clase alta aristocrática, discriminadora, donde los negros eran la clase de servicio. Le conté que era operaria de una textil llamada Campomar, que era de las primeras mujeres que trabajaban en mi país, que se crearon leyes que establecían las 8 horas de trabajo, la extensión en la educación, el desarrollo en la actividad artística y literaria. Tanto más teníamos para hablar, no había tiempo. Me contó que al año siguiente se iría a Francia. Quedaron atrás la literatura, los libros. Solo me dio el tiempo para decirle que admiraba su poesía. Sacó de su bolsillo una libreta y un lápiz y escribió: «Me moriré en París con aguacero, un día del que tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo». Me lo obsequió, estirando su mano y estrechando la mía, amablemente se despidió. Quedé soñando un segundo encuentro al año siguiente en París. ¿Por qué no? Precioso, Alba. Muchas gracias. Acá tuve que investigar algo también porque por más que sea ficticio, también tiene que tener algo de realidad. Porque en realidad César Vallejo, no en ese viaje, quizás no, pero murió justamente en París, en Francia. Dio la casualidad, no sé. Bueno. Dio la casualidad y además ese es por lo que me contaste vos, yo no lo sabía antes, es una poesía, es una parte de una poesía, claro, de él que él cuando él dice que yo digo que sacó de la libreta, que sacó del bolsillo una libreta y un lápiz. Averigüé, puse el lápiz porque en esa época todavía el bolígrafo no se había inventado. Entonces, esas cosas que uno dice, ¿por qué sacó un lápiz? Todavía en esa época del 1920 el bolígrafo no se había inventado. Sí, pero la pluma era la pluma que se mojaba en tinta y si tenía que salir. Era re moderno el tinta. Claro, sí, no, sí, si él tiene que desde fuera en un escritorio, sí, pero él lo que tenía era el lápiz porque no había bolígrafo. Bueno, y otra cosa también que tuve que averiguar, no me acuerdo lo que era ahora por acá. Algo del movimiento de mujeres trabajadoras uruguayas, ¿es así? ¿Ese nombre lo buscaste? No, ese nombre lo inventé. Lo inventaste. Inventaste ficticio. Inventé un nombre porque yo tenía en el personaje que yo creé, personaje que hice de mí, no era la vecina de acá cerca de ahora, por algo tenía que estar con César Vallejo. Claro. Si lo traía César Vallejo al Uruguay, tenía que decir por qué vino, quién lo invitó, dónde está.
Entonces era más fácil que yo estuviera en Lima, pero yo, ¿quién era yo para estar en Lima con el escritor de esa época famoso César Vallejo? Entonces me inventé que participaba en un movimiento de mujeres para justamente estar invitada ahí en Lima. Eso tuve que crearlo todo. Está buenísimo. Ahí, cuando quieran, van. Bueno, no, muy bueno lo de Alba, porque a veces vemos películas de época y decimos, pero en esa época no existía, no se dan cuenta de detalles. Ella se buscó todos los detalles que fueran de época, ¿no? Exacto. Hizo ahí una búsqueda para que fuera lo más verosímil posible. Claro, que sea coherente lo que escribís, porque si no, por eso busqué también qué era lo que se vivía en el Uruguay en ese momento, qué pasaba en Perú, y bueno, y del viaje de él, que sí, él había viajado a Francia y también me enteré de que falleció en París. Y esta parte que dice, me moriré en París con aguacero, hasta que dice, con todo mi camino a verme solo, es fragmentos de una poesía de él. Está bueno, muy bueno. Está buenísimo el ejercicio. Y en esto que vos decías, bueno, me inventé que era una dirigente sindical de una fábrica, no sé por qué. En realidad, en general, muchas veces cuando nos inventamos personajes, tienen que ver con cosas que a veces no notamos tan linealmente, pero existen, ¿no? Ahora yo pensaba, cuando hicimos con Andrea, que está por ahí, hicimos una publicación que se llama Memorietas en unos talleres con niños y niñas, memorietas por historietas de la memoria. Y, por ejemplo, los personajes de repente eran un caballo, ¿no? O sea, había muchos animales. En general, cuando se trabaja con niños siempre salen muchos los animales. Y había un animal que era un caballo. Y una de las cosas que decíamos era, no es casual que el animal principal sea un caballo, porque en los entornos del Sacude es muy típico ver caballos, ¿no? O sea, en mi barrio no ves un caballo ni de casualidad. Pero aquí... A ver, si ahí hablo. Ahí, acá podés ver un caballo, salís y a veces nos vamos a tomar el ómnibus a la parada y hay caballos, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el paisaje o con las cosas que nos son cercanas. Y en este barrio, la industria textil, como decíamos, nos ha sido cercana. Está bueno capaz que vos cuentes un poquito cuál ha sido tu acercamiento a eso y después abrimos la conversación a que Lucy cuente sus anécdotas y lo que queramos. Mirá. Yo, sinceramente, sí. No fue un propósito porque sí sé que hubieron textiles acá. Quizás un poco inconscientemente haya sido por eso que me inspiró, pero no sé por qué arranqué con las operarias textiles de Nueva York. Me fluyó, o sea, y no me lo pregunté, fluyó y surgió. Quizás un poco sí pensando en las textiles, no sé, o porque viví también en un barrio donde había textiles, cerca estaba la Mundial, allá por Nuevo París, la fábrica textil, la Mundial, había otra textil, no sé. En la época, mejor dicho, que yo era jovencita, había muchas textiles. O sea, había mucha industria acá en el Uruguay, cosa que se fue perdiendo. Porque yo me acuerdo cuando yo era jovencita vivía cerca de una textil, de una fábrica de medias, que estaba por Teniente Rinaldi, había una textil que no me acuerdo, pero era muy el paisaje, como decís tú. Era muy común a las 6 de la mañana pasar todas las mujeres en bicicleta, porque se ve que vivían de barrios cerca, y por mi casa era un desfile de bicicletas, mujeres en bicicleta, la textil. Y también era el pito del comienzo de jornada y cuando terminaba la jornada sonaba el pito que se sentía lejísimo. Y era así parte del paisaje, ese bicicleteo de mujeres, y ir y venir, y el pito y todo eso te deja, es parte de una época y
y nuestra historia también. Eso que dice Alba es verdad. En casi todas las zonas así alejadas del centro había muchas textiles y mayoritariamente mujeres. Había muchos hombres, pero eran los mecánicos, los que reparaban las máquinas, otro tipo o el trabajo pesado de descargar camiones, todo eso hacían los hombres. Pero los telares. Pero mayoritariamente en toda la fábrica eran mujeres. Por eso ella se recuerda a las mujeres. Y yo iba en bicicleta también. Yo vivía en el barrio La Valleja, iba hasta la Nasur, que está ya pasando por instrucciones, pasando la vía. Entonces iba en bicicleta, iba y venía en bicicleta. Sí. Y era lindo, sí, pero era difícil, sí, si te ponías en el sindicato. Más cerca sí nos queda grabado. Éramos muchísimos. En la Nasur, cuando yo entré, yo tenía 18 años, recién cumpliditos, y había como 1.600 operarios había, entre mujeres y hombres. Y me decían, sí, ahora hay pocas, eran más de 2.000 antes. Eso era difícil, era inmenso de grande, había calles que andabas con autos, era inmensa la fábrica. Y era difícil llevar todas esas personas. Para ir de una sección a la otra tenías que caminar de repente 2 cuadras. Era inmenso, inmenso de grande. Y ir de mi casa a meterme en ese mundo, que en mi casa yo no sabía a qué clase pertenecía yo. No sabía, ¿no? Sabía que había gente muy rica, otros que trabajaban, que yo pertenecía a la clase trabajadora, a la clase obrera, porque eran todos trabajadores en mi casa, pero de política no se hablaba nada y de sindicato menos. Cuando había elecciones era una fiesta, como que jugar a Peñarol y Nacional. No sé, no se hablaba nada. Entonces yo entré ahí como, no sé, en otra cosa, ¿no? Y estaban reorganizados. ¿La paga cómo hace? ¿15 días? La paga era cada 15 días, sí. Pero ellos ya estaban organizados con el Congreso Obrero Textil, con todas las fábricas, eran muy unidos, todas las fábricas textiles, el Congreso Obrero Textil eran muy unidos. Una fábrica caía en conflicto y todos los demás apoyaban haciendo colectas, ¿no? Porque estábamos sin trabajar varios días. Entonces, pero de repente si no se lograba el conflicto, paraban todas las fábricas del país paraban, no solo de Montevideo. Eran muy unidos. Y bueno, y ahí aprendí a darme cuenta que yo pertenecía a la clase obrera. Cuando entrabas a trabajar, en todos era igual, en todas las fábricas. Estabas 3 meses a prueba. Si al dueño de la fábrica no le gustaba cómo trabajabas o no servías o algo así, tenían derecho a despedirte, no servías, te ibas, te echaban. Y entonces los delegados venían y te decían, va a haber asamblea, va a haber un paro. Tenés que parar, pero no vayas a la asamblea porque todavía no cumpliste los 3 meses. Si vas, no tenés ni voz ni voto. Entonces nosotros con otras compañeras nuevas, que no podíamos ir, nos sentábamos en la ventana para escuchar lo que hablaban, ¿no? Después estábamos deseando cumplir los 3 meses para participar. Y ahí fuimos aprendiendo todo, cómo era el asunto, ¿no? De defender nuestros derechos, ¿no? Que teníamos derecho a defender nuestros derechos. Ahí está, diciendo Pilar. Y que teníamos derecho. Claro, y que teníamos derecho a hacerlo, claro. Pero fue una experiencia linda, sí. Y como decía Maida hoy, con los varones, ¿no? Yo fui ahí en la Nasur, una de las primeras, si no fui la primera, no me acuerdo bien, que sea delegada de la comisión sindical de la fábrica. Entonces, la vez que yo salí delegada, eran todos hombres, yo era la única mujer en la comisión. Entonces, me acuerdo, me tocaron buenos compañeros, ¿no? De repente eran machistas, sí, pero me parece que no se daban cuenta. No eran maleducados, ni te trataban mal, ni nada. Al contrario, siempre querían cuidarte, porque eras mujer. Entonces me decían, cuando te toque ir al Congreso Obrero Textil, igual voy yo, me decían. ¿Por qué vos? Cuando me toque voy. Yo le decía, yo sí, pero yo no era consciente que estaba defendiendo a la mujer y que él me lo decía porque yo era mujer, no me daba cuenta yo en ese momento. Yo decía, ¿por qué vos? Yo puedo ir. No, porque vos tenés tu casa, los chiquilines, todo.
Ah, no, pero yo puedo con todo, le decía yo. Y iba yo porque me tocaba a mí, me pertenecía a mí ir, ¿no? Por los votos que yo había sacado. Entonces, ese tipo de cosas pasaban con los hombres, pero después de más, sí eran buenos compañeros. Eran muy solidarios todos, sí. ¿Había gente morena? ¿Mujeres? ¿Mujeres morenas? Sí. Sí, había. Sí que era un mixto. No eran la cantidad en proporción. No, pocas. Creo que una había, por eso te digo que sí que había, no la voy a ignorar. Gladys se llamaba. Y la parte de los tickets de alimentación en la cantina. No nos daban ticket de alimentación, nos daban que no pagábamos, refuerzos de fiambre, que eran muy ricos en aquella época. El fiambre, lo comprabas en cualquier almacén, era muy rico, y el pan también, y nos daban vaso de leche o un refresco. Eso no lo pagábamos, en la media hora de descanso. Miguel estaba preguntando eso porque justo hace un ratito, me parece. ¿Qué pasó en el mes del mundo afro? Ahí va, que está con el mes de la afrodescendencia. En los museos se hace mucho del mundo africano. Los primeros esclavos están reivindicando sus derechos, la son uruguayos, que los trajeron de otro lado. Bueno, los tickets de alimentación no existían en ese tiempo, cuando yo iba, hace muchos años. Pero después sí empezaron a existir, pero muchos años después, sí. No ahí en la Nasur, al final terminó cerrando, ¿no? Pero lo de los tickets de alimentación, esa novedad, yo me acuerdo que hará unos 25 años o 30, Ajá. y yo estoy hablando mucho antes. ¿Cuáles eran, además de la Nasur, qué otras fábricas Estaba la textiles Textil había? Uruguaya. La Textil Uruguaya. Estaba la Arco, Ajá. también que era metalúrgica. Claro, Anco, claro, era metalúrgica, siempre fue metalúrgica, ¿no? Sí. En esa época había muchas fábricas, textiles, metalúrgicos, de muchos gremios. Ahora la industria casi no existe acá en el Uruguay, pero en ese tiempo era muy común nosotros, los de barrios así humildes, porque ahora se ve mucho que en esta generación que estudian, que van a la universidad, a la facultad. En aquellos tiempos no querías estudiar, anda a trabajar. Terminabas en una fábrica, ¿no? Pero había fábricas en ese tiempo. Había fábricas. muchas fábricas y ganabas relativamente bien. Igual siempre tenías que estar luchando, ¿no? Pero estaban muy bien organizados todos. Muy bien organizados. Yo pienso que más que ahora. Los trabajadores y las Los trabajadoras. trabajadores, sí, y trabajadoras, sí. De cualquier gremio, ¿eh? Porque a veces hacíamos convenciones con otros gremios también, que nos juntábamos en el Palacio Peñarol, me acuerdo, y todos eran muy unidos. Sí. Igual había diferencias, ¿no? Pero las diferencias que había no eran sindicales, eran políticas. Pero eran muy no se peleaban por la política, muy la palabra discutir no, porque no discutían, no sé cómo decir, discutían o se intercambiaban pareceres, ¿no? Pero políticamente, pero sindicalmente casi siempre había mucha unidad y estaban de acuerdo todos. Sí, mucho respeto, ahí está. Tenían mucho que ver la ropa, de qué derecha se usa una manera, de izquierda otra. Sí, no, la ropa no sé, no me acuerdo de eso, pero sí. Sí. Los gorros. Los gorros. Ajá. Ah, mira. Miguel está hablando lo digo el micro porque no lo Sí. tenía el micro, que está hablando como de diferencias, ahí va, de diferencias en la vestimenta. Se respetaban. Se respeta. Pero sabía que quieren de derecha y quieren de izquierda. ¿Quién era de izquierda y quién era de derecha por cómo se vestían? Y la forma de caminar también. Mira, La ropa, los gorros, mira. los colores. Mira, por ahí aparecen. Bueno, eso sería en la calle o algo, ¿no? En la fábrica teníamos que estar todos con el uniforme que nos daban. Ahí va. Sí. Estábamos de uniforme y no podíamos poner nada en la cabeza. ¿Y para vos cómo fue en tu entorno más íntimo esto de convertirte en una dirigente sindical, digamos, ¿no? Porque estas cosas que vos decís, me pareció bien interesante esto que decís, bueno, eran machistas, pero ellos
no sabían que eran machistas, No, ¿no? no. Tenían estas cosas de, bueno, yo voy en tu lugar, vos tenés que ocuparte de cuidar a tus hijos, a tu familia. O sea, ¿cómo fue esto de también en tus entornos más cercanos, esto de decir, bueno, parte de mi tiempo lo dedico a no solamente a trabajar y salir a trabajar y no solamente a hacer todas las cosas de la casa, sino que además a dedicarme a militar, ¿no? Para un sindicato? Bueno, al principio costaba un poco. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenés? ¿No? Pero a mí me parecía que sí, que teníamos necesidad de estar ahí. Además, yo veía en mi sección, por ejemplo, que éramos todas mujeres, menos el capataz y ya te digo los que arreglaban los mecánicos, ¿no? Le hablaba el capataz de malos modos a las mujeres. Y yo me daba cuenta que había necesidad de enfrentarlo, de hablarle, no de pelear con el capataz, ¿no? De enfrentarlo. Y yo no podía. Después, siendo delegada, sí, podía intervenir, ¿no? Si él le hablaba de malos modos o el capataz sí le hablaba de malos modos a las compañeras y todo eso. Y yo de eso me había dado cuenta y no era delegada. Pero cuando fui delegada sí agarraba y intervenía yo a hablar con el capataz. No a pelear con él, pero a hablarle, a decirle, ¿no? Que esa persona de repente él tenía malos modos y nos trataba como que éramos, no sé si por ser mujeres o por ser la obrera y él el capataz. Sí, por la ¿no? autoridad. Por las dos cosas, me parece, Sí, porque claro. después lo conocí por muchos años que trabajé, que por las dos cosas él nos trataba mal. Entonces, después que fui delegada, ahí me aproveché y hablé con los compañeros que hacía años que trabajaban, les expliqué eso, si yo podía intervenir. Pues yo aprendí mucho de esos varones que eran machistas, aprendí de ellos sindicalmente también. Entonces, me dijeron que sí, que podía, siempre con respeto para que no tengan que decir que el delegado fue y faltó el respeto. Dice, se la ganás todas si vas con respeto, me decían. Y bueno, y así yo le hablaba al capataz y vamos a decir, hablando así mal y pronto, les paraba el carro. Porque él, le digo, mire, la persona se llama fulana de tal. Pues demoraba en el baño, ¿no? Y él le tiraba la puerta abajo golpeando y le decía, mujer, piensa estar toda la mañana ahí, le gritaba de malos modos. Y yo le dice, ¿y qué, acaso no es una mujer? La insulté gritándole mujer, me decía. No, digo, porque eso no son modos, tiene nombre y apellido, llámenla por el nombre. Y así empecé de a poco a ir frenándolo de esas cosas, ¿no? Y si veía que no podía, iba a buscar a los demás delegados, a los compañeros, ¿no? Ya llamaba a una reunión. Ahí va. Sí, sí. Yo recuerdo... Cuando sean asamblea, ¿usted no prepara su opinión cuando sean asamblea general todo? ¿Cómo iban? ¿En camión o en el ómnibus? Ir al Palacio Peñarol para las asambleas, ¿no? Sí. Te está preguntando por eso. Eso a veces íbamos en el ómnibus, tomábamos el ómnibus y a veces venían un camión, sí, a buscarnos. Jamás un ómnibus contratado. Sí. Y a veces los delegados le hablaban al guarda Sí. y le decían a dónde íbamos, porque subíamos un montón, ¿no? Y tomábamos el 149, después esperábamos el otro, después el otro, ¿no? Y así. Y le pedían que no nos El cobraran el 149, boleto. que en ese momento era el único ómnibus que pasaba. Claro, después caminábamos hasta allá. O tomábamos otro ómnibus. Y le pedían que no nos cobraban, porque no existía el boleto de una hora. Claro, ¿no? claro. Teníamos que pagar 2 boletos. Claro, le pedían que no les cobrara para no tomar. El claro, 149, claro. El delegado paraba el ómnibus y le hablaba al guarda y le pedían, algunos aceptaban, otros no. Ahí va. Y lo que no se podía, se pagaba. ¿Qué íbamos a hacer? Claro. Bueno, se va sumando como algunas personas, les contamos a todos los que se van sumando, para los que no saben, estamos en Fonoplatea Radial, eso quiere decir que cualquier persona puede comentar, hablar, hacer preguntas, estamos saliendo por YouTube en vivo. Nos gusta esto, aunque tiene sus dificultades. Una vez de Vilar de Vos vinieron
a participar. Han venido varias veces, lo miro a Miguel porque Miguel también ha estado como en esta radio que se llama Vilar de Voz, una radio comunitaria, y Cecilia, que coordina la radio, nos decía, no sé cómo hacen radio en estas condiciones, ¿no? De que la gente entra y nosotros le decíamos que bueno, es un desafío que a nosotros nos gusta, le contamos a las compañeras de Brasil, tenemos un estudio de Radio Arriba, salimos todos los miércoles, pero cada tanto nos ponemos acá a ver qué pasa, ¿no? Y a veces entra alguien y nos ponemos a hablar con la persona que habla. Es como una manera de también intercambiar con quienes están. Y habitar un poco Sacude desde este lugar de entrada y salida, donde entra alguien con una bici, cosas que pasan todo el tiempo. Estamos hablando entonces hoy, el tema de hoy es mujeres textiles que hacen historias. Arrancamos con Alba, que nos leyó un cuento, una ficción, en el que se inventó un personaje que ella era una obrera textil, y seguimos hablando con Lucy desde su experiencia, como obrera y como sindicalista. Claro. Yo quería decir una anécdota de una fábrica. Yo trabajé en una fábrica, pero de calzado, y cuando no estábamos sindicalizados, bueno, hicimos un movimiento para que vinieran delegados y salimos todos a la vereda, y los patrones eran 2 muchachos jóvenes y no querían nada de sindicato, ¿no? Entonces quería pelear, pero querían pelear porque lo que querían era hacer reaccionar al sindicalista para que les pegara, para poder denunciar que el sindicalista fue a armar problema. Pero él no cayó en la trampa, pero nos dimos cuenta todos de que lo estaban buscando, incluso le pegaban él se ponía el portafolio acá porque le pegaban, y lo hacían de todo para provocar la reacción, porque después filmaban o algo y después la culpa fue hacer problemas. Pero nos sindicalizamos todos y no pasó nada. Tuvieron que aceptar, porque la mayoría, claro, era una fábrica que había estado en La Teja y se había mudado para, no sé cómo era el barrio, qué barrio, sé cómo se llama, pero bueno, para otro barrio cercano. Y ahí vinieron a sindicalizarnos y surgió todo eso, era así. Qué lindo. ¿Eso era antes del golpe de Estado? Sí, antes del golpe de Estado, Ahí sí. está. ¿Cómo fue en ese momento, Lucy? En ese ¿La huelga general acá? Sí. Ya se venía hablando hacía tiempo, se sospechaba que en cualquier momento ya lo teníamos planeado, apenas dieron el golpe, parar la fábrica, ¿no? Me acuerdo, de ese momento nunca me voy a olvidar, porque ahí aprendí yo lo que era un golpe de Estado también, en esos tiempos, antes que lo dieran, ¿no? Que ya se venía hablando mucho. Y entramos a las 6 de la mañana, entrábamos a trabajar, y creo que 2 minutos nada más, prendimos las máquinas y ya vinieron a avisarnos que paráramos todo, empezó la huelga. Fue como, en el momento, ya sabíamos que se venía, pero no nos podíamos creer porque teníamos esperanza que no, siempre, ¿no? Pero después, cada vez que nos acordábamos, como que nos emocionábamos, porque ese momento fue, yo no me lo voy a olvidar nunca, ese momento. Todo el mundo inmediatamente, algunos se asustaron, se fueron para sus casas. Yo me acuerdo. Sí, otros nos quedamos ahí. Yo estaba trabajando en ese tiempo. Y bueno, hicimos toda la huelga, ¿no? Y cuando nos reintegramos, estábamos destituidos un montón. Me acuerdo que yo le pregunté al de la oficina cuándo iba a cobrar el despido y dónde firmaba. Me dijo, no, ni firmás, ni cobrás despido, ni nada. Y más vale que te vaya, Lucía, porque los militares están por caer en cualquier momento. Se llevaron presos ya a otros delegados que vinieron. Así fue, sí. Y así fue que me vine para mi casa sin cobrar nada. Pero después, cuando vino la democracia, lucharon mucho los trabajadores para que nos restituyeran. En el 87, los primeros de enero, creo, del 87, por ahí, entré de nuevo a la fábrica y trabajé 14 años en la fábrica, 14 años más. 14 años más después de la vuelta de la democracia. Después de la vuelta de la democracia.
ahí está. ¿Y durante la dictadura qué pasó con ustedes, con toda en el barrio, No. con toda la gente que estuvo destituida? En el barrio, todo muy clandestino fue, ¿no? No se hablaba mucho. No tuve más contacto con los compañeros de la fábrica, vivían lejos de acá. No tuvimos más contacto con algunos vecinos que siguieron trabajando en la NASUR, pero tenían miedo y no te hablaban nada, no. Fue todo muy, sí. De la carne que sé que iba a Canelones a buscarla. Ah, eso fue, pero hace muchos años, ¿no? Muchísimo. No fue por los militares que se buscara carne a Canelones o San José. No No entendí. había carne en las carnicerías, Ah. pero no me acuerdo en qué fecha fue eso. Eso de la carne me acuerdo, que había que ir a otro lado a buscar. ¿Vos te acordás Sí, en qué fecha mi mamá fue? iba, no sé si era... Sí, tenían que ir a Fue Canelones, no a sé a Canelones, dónde, sí, no sé a buscar dónde. carne, no había carne, sí. Sí, Y los uruguayos que en aquellos tiempos, ahora se da más que no comemos tanta carne, pero en aquellos tiempos no sabíamos cocinar sin carne. sí. Sí, pero no yo me sé- acuerdo en qué fecha fue eso de la carne, creo que fue en la dictadura, ¿no? Sí, Era de contrabando que traía la carne de afuera, porque... Después trabajó en la Copal, fábrica de lana, cerca de cilindros. ah, claro, sí. Y cuando los golpes hicieron 20 días sin trabajar en la huelga general. Hice 20 días sin trabajar. Después lo trabajó de vuelta. Claro, capaz que era por eso, sí. Claro. Entonces no había carne. En Montevideo no había carne. Montevideo, No había porque carne. yo me acuerdo no. que mi mamá Claro, ahora me iba está al- viniendo a la memoria que sí fue por eso, sí, que no conseguías carne. Claro. ¿Era? Sí, mira cómo se acuerda él. No sé, que parece más joven, él parece joven, ¿cómo se acuerda? Pero se acuerda de eso. Sí. Bueno, quienes quieran participar, preguntar, ¿se animan las compañeras a alguna cosa, no? ¿Sí? ¿Se animan? ¿Estás pensando? Bueno, si quieren preguntar alguna cosa, intervenir. Acá llegó otro dirigente sindical. Sí. Buenas tardes. Gostaria de saber quando que vosotras começou a trabalhar e em que momento começou a ser líder sindical. Tengo acá. A la que se quede con él igual por si quiere hablar algo ya más. Al año de empezar a trabajar, jovencita yo, recién había cumplido los 19 años, creo, o estaba por cumplirlos, sí. Después que quedé efectiva, casi enseguida empecé a participar de las asambleas y cuando hubo unas primeras elecciones, ya fui delegada sindical. Sí, muy jovencita. Por eso me despidieron cuando dieron el golpe de Estado, al otro año. Y después cuando regresé, después en la democracia, inmediatamente a la comisión sindical también, sí. Sí. Siempre defendiendo los derechos. Sí. Las mujeres no tenían hijos. Asignaciones familiares. Sí, pagaba la fábrica de asignación familiar, sí. Pero nos descontaban todo a nosotros, no nos daban nada gratis, como ahora. Hola, ¿todo bien? Cuando estaba ocurriendo la dictadura, ¿cómo era la relación sindical en esta época? Bueno, hace un ratito les decía a ellos que era buena, había mucha unidad, sí, era buena, sí, mucha unidad. Había diferencias políticas, ¿no? De política, mucha diferencia, pero cuando se trataba del sindicato y de defender los derechos nuestros, mucha unidad. Ahora, si se trataba de política, era tremendo, sí, pero no se peleaban de no hablarse ni nada, ¿no? Pero tenían sí su rivalidad. Los comunistas, los tupamaros, pensaban diferente y se planteaban las diferencias, ¿no? Pero siempre tratábamos de no tener diferencias en lo sindical. No encasillarse en que porque un comunista planteaba una cosa, no aceptarla porque era comunista. Si era bueno para el sindicato, que no fuera político el sindicato. Sí, era así.
El micrófono está abierto y esto, como siempre, es una conversación sobre lo que queramos. Si queremos hablar de otra cosa, cambiamos de tema también. Hablamos. Así que, No, ¿qué es lo que querías? ¿Qué es lo que querías? Estamos hablando, Pío, de cómo era especialmente para las mujeres ser dirigente sindical en distintos momentos. Y mira, te empiezo a pelear de una. No. Te empiezo a pelear de una y te pregunto. Porque, por ejemplo, Lucy dice que la relación con los hombres de los sindicatos era muy buena, pero que ella sentía como, no sé si lo digo bien, Lucy, pero como un sobrecuidado, ¿no? No te preocupes de ir a tal asamblea, que vos tenés todas las cosas de tu casa, ¿no? Y esta cuestión como de alguna manera, de que porque sos mujer, tal cosa. Y ella justo lo decía, bueno, eran machistas, pero yo en ese momento no me daba cuenta y ellos seguramente tampoco se daban cuenta. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, yo trabajé en un sindicato que el 85-90% eran todas mujeres. En un gremio. Y en el sindicato pasaba lo mismo, o sea, era la relación muy alta de mujeres, pero la mayoría de los dirigentes eran hombres, por un problema que las mujeres a las 4:30 tenían que salir corriendo para la casa a buscar a los niños, a cocinar, a planchar, a lavar, porque nosotros hacíamos otra cosa. Nos íbamos para el sindicato, militábamos, pero las tareas hogareñas seguían siendo obra de las mujeres. Bueno, eran muy pocas mujeres las que militaban, pero por esa razón. Incluso las asambleas generales del gremio con los consejos salarios siempre hacían a las 13, con un paro a las 13, 12 horas, porque había que hacerla, una movilización, porque sabía que a las 4:30 no quedaba una mujer en la asamblea. Muy pocas, porque todas tenían que salir rajando para sus casas. Por lo tanto, digo, era y debe ser todavía un país machista, que algunos lo pueden aplicar porque son machistas, pero las condiciones son hasta ahora son esas, que las mujeres tienen la tarea del cuidado de la casa. Eso no ha variado, pero no tanto. Por lo tanto, siempre el espacio lo tienen menos. Y nosotros de repente, no sé si es por que no nos damos cuenta o lo hacemos por la actitud, no le damos tampoco espacio, no nos preocupamos por darle el espacio, pero también tiene que ver en la familia, la casa y las tareas, ¿no? Yo milité durante toda la dictadura semiclandestino, a nivel de la CNT y el Sindicato Único de la Aguja. Por lo tanto, tuve militancia clandestina y me vine recién, después cuando vino la democracia, ya a hacer una militancia más formal a nivel del mismo sindicato, ¿no? Del Sindicato Único de la Aguja Vestimenta, que tiene que ver con ropa y esas cosas. Éramos lo que cosíamos los trapos que fabricaba la industria textil. Los cortábamos y los cosíamos. Pero la vida para las mujeres en el sindicato siempre fue complicada, ¿no? Y lo debe ser hasta el día de hoy. Yo no milito más a nivel sindical, pero también lo veo aunque en lo social se da a la inversa. Acá hay muchas más mujeres que hombres. ¿Será porque el hombre no está muy dispuesto a llevar esta vida social y la mujer sí? Bueno, o debe ser un problema de la situación social que vive el país, ¿no? Hay que ver. Sí, igual, ¿no? Hay una cuestión de cuáles son los espacios de participación de las mujeres y por ejemplo, acá que hay una larga participación vinculada a la salud, ¿no? Con la policlínica y demás, esos han sido siempre espacios de participación femeninos, ¿verdad? Pero sin embargo, lo veíamos una vuelta hablábamos cuando estuvimos haciendo este libro, el tramo de una trama que vamos a ir a presentar ahora en un ratito a la Escuela Esquinera. Veíamos también que, por ejemplo, este ha sido un espacio, o sea, barrial de participación mayormente femenina, pero sin embargo en todas las épocas del viejo club municipal, del MUNI, los que habían sido presidentes eran hombres, había una sola mujer que había sido, ¿no? Tiene que ver con que con la diferencia que hay entre los espacios de participación. Acaban de hablar de que en las fábricas el 80%, Lucy dijo algo parecido, la gran mayoría eran mujeres y después los espacios de representación o de dirigencia son masculinos, ¿no? Y eso siempre, o sea, todavía es
una cuestión que nos atraviesa. El PICNT todavía lo tiene, ¿no? Claro. Recién están apareciendo algunas mujeres a nivel de dirección de la central, pero en cambio un secretariado que son como 12, 13 o 15, de haber 4 o 5 mujeres y el resto son todos hombres. Por lo tanto, todavía se mantiene eso. Aunque se ve que hay más participación femenina, pero todavía falta, ¿no? Falta. Claro que sí.